Bien, ahora vamos a retomar la misma tabla que teníamos y vamos a completar esta parte y después la tasa base y esta última parte. Eso nos faltaría para terminar esta primera parte que se llama comparación de diferencia. Entonces, para trabajar el valor crítico, que si ustedes se fijan sale aquí, de estas pruebas de puntaje equivalente, vamos a irnos a la tabla B3, que es de la página 271. Ahí nos vamos a ir. Entonces, la tabla B3. Vamos a buscar el valor crítico de acá. Bien. Aquí, si ustedes se fijan, está la tabla B3 y aquí en la parte de arriba aparece en gris una mitad de la tabla y la otra parte de la tabla aparece en blanco. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros nos posicionamos en estas pruebas y queremos calcular el nivel de significancia, en punto 15 vamos a tener que trabajar todos los puntajes en este lado de la tabla. Y cuando queramos trabajar un nivel de significancia como lo vamos a hacer nosotros, en 0,5 vamos a ocupar este lado de la tabla. Es exactamente lo mismo, pero varía de acuerdo al nivel de significancia. Entonces nosotros vamos a comenzar a trabajar acá. Yo les voy a ir mostrándoles los puntajes que nosotros tenemos y las pruebas, y ahí vamos a ir buscando cuál es el valor crítico. En este caso nosotros tenemos en la primera parte retención de dígitos y aritmética. Entonces si nos vamos nosotros acá, aquí dice retención de dígitos, ¿sí? Y me voy corriendo hasta buscar donde está aritmética. Aquí está. Ahí es el cruce entre retención de dígitos y aritmética. Y estamos en lo blanco, así que es 0,5. Y eso me da un puntaje de valor crítico de 3,2. ¿Qué hacemos ahora? Copiamos aquí 3,2. Ese es el valor crítico. Ahora vamos a buscar búsqueda de símbolos y claves. Vamos a hacer lo mismo. Nos vamos a ir a nuestra tablita y acá vamos a decir búsqueda de símbolos, está aquí, y me corro y busco claves. Y claves está aquí. Hacemos el cruce y el valor crítico es 3,9. Por lo tanto, acá yo pongo 3,9. ¿Sí? Y ahí tenemos listo el valor crítico de estos puntajes equivalentes. ¿Qué hacemos en lo que sigue? Lo mismo que en la anterior. Para saber si hay diferencia significativa, digo, ¿la diferencia es mayor al valor crítico? En este caso, ¿la diferencia es mayor al valor crítico? No. Por lo tanto, le pongo una N. La segunda, ¿la diferencia es mayor al valor crítico? Tampoco. Por lo tanto, le pongo una N. Y ahí tendríamos lista esa parte del nivel de significancia. En el caso de estas pruebas no hay diferencias estadísticamente significativas. Y la última parte nos vamos a ir a otra tabla para definir la tasa base. La tasa base solo se calcula con aquellas donde hay diferencia significativa. Ojo con eso. Entonces aquí vamos a volver, a otra tabla, que es esta, tabla B2. Aquí las tablas, si bien te dice en el manual
cuáles tablas vamos a ocupar, no están todas en orden. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a buscar la tasa base, que en el fondo es el porcentaje de la población que tiene esta misma diferencia significativa. Eso significa la tasa base. Entonces, la tasa base, repito de nuevo para que no se les olvide, solo se calcula con aquellas subpruebas o índices que tienen diferencia significativa. Solo con esas, las otras no. En este caso, yo los vuelvo a repetir varias veces para que ustedes lo anoten y no se les olvide esa situación. Nosotros nos vamos a nuestra tablilla. Aquí, en el caso de los índices, ¿cuántos tienen diferencias significativas? Solo uno. Razonamiento perceptual y velocidad de procesamiento. Esa es la tabla que vamos a buscar nosotros acá. Si ustedes se fijan, aquí estamos en la muestra total. Por lo tanto, aquí vamos a revisar primero, como dice acá, en la columna gris dice diferencia de puntaje, ¿ya? Primero vamos a buscar la diferencia de puntaje, en este caso, vuelvo yo acá, de la prueba las pruebas que sí tienen diferencia significativa, o mejor los índices, que en este caso son razonamiento perceptual y velocidad de procesamiento. ¿Cuánto es la diferencia que existe? Eso es lo que vamos a ver ahora. Diferencia 20. Eso es lo que me dice acá en la tabla gris que dice diferencia de puntaje. Acá uno se fija en lo que dice diferencia. 20. Entonces acá en esta nosotros tenemos una diferencia de 20. ¿Ya? Por lo tanto, me vengo acá y busco aquí diferencia de puntajes 20. 20. Aquí tenemos el 20. Pero ahora tenemos que ver en cuál de los índices tenemos esta diferencia. Nosotros dijimos que está el 20, que la diferencia estaba entre razonamiento perceptual y velocidad de procesamiento. Por lo tanto, eso sería razonamiento perceptual y velocidad de procesamiento, esta. Y en esta nos vamos a ir al 20. Perdón, aquí. De aquí nos vamos a ir al 20. Aquí. Pero ¿cuál de los dos puntajes tendremos que poner? Pregunta. Aquí, si ustedes se fijan en la parte de arriba, dice IRP, es decir, índice de razonamiento perceptual, menor a índice de velocidad de procesamiento. El primero es menor que el segundo. Y en la segunda dice índice de procesamiento de razonamiento perceptual es mayor a el índice de velocidad de procesamiento. Mayor. Esta columna es cuando el primero es menor y esta cuando el primero es mayor. ¿Ya? Vamos a ver qué dice para buscar bien nuestro protocolo. Ya. Aquí tenemos que el índice de razonamiento perceptual es mayor a el de velocidad de procesamiento. El primero es mayor que el de velocidad de procesamiento. Por lo tanto, si nos vamos, sabíamos que había una diferencia de 20 aquí, y teníamos razonamiento perceptual y velocidad de procesamiento. ¿Cuál de los dos tendríamos que poner si el razonamiento perceptual es mayor a la velocidad de procesamiento? En este caso tendríamos que poner la segunda columna, que es 8,9. Esa sería nuestra tasa base, ¿sí? Entonces vamos acá, donde está la palabrita sí, ponemos, ¿cuánto era? 9,8 me parece mucho. No, 8,9.
8,9. Esa es nuestra tasa base. ¿Qué significa esto? Que probablemente haya un 8,9% de la población a la que se estandarizó esta prueba que presentan diferencias estadísticamente significativas entre el índice de razonamiento perceptual mayor al índice velocidad de procesamiento. Eso es lo que significa esta tasa base. Bien, y para terminar, la última, ¿qué dice? ¿Tenemos diferencias significativas? No. Por lo tanto, acá no tendríamos que calcular la tasa base porque no hay diferencias estadísticamente significativas. Pero por si acaso, para que ustedes sepan, nosotros nos vamos a ir a una tabla que es la tabla B4, esta tabla, que aquí en esta tabla se ve las diferencias, si hay diferencias significativas entre estas pruebas que recién estábamos revisando, y en la parte de acá aparece la diferencia del puntaje, y acá es la misma lógica de si una prueba es mayor a la otra, y acá exactamente lo mismo, y de acuerdo a la diferencia nosotros buscamos nuestra tasa base. Eso se los digo adicionalmente porque en nuestro ejemplo no aparece, pero acuérdense que la tasa base se calcula solo en aquellos índices y subpruebas que tienen diferencias significativas. Todas las que tienen una S, esas se calculan, las otras no. Bien, después vamos a continuar con la otra tabla.